¿Quién te está influenciando? O sea, como tú mencionas eso de las redes sociales, hay muchos influencers, hay mucha gente que dice cosas, hay mucha gente que hace cosas. Exacto. Mientras hay otros que escuchan y toman esas cosas. ¿Quién te influenció cuando decidiste no perdonar? Ay, El odio. ¿Cuánto rencor? El odio se apoderó. Estás en la universidad o estás en algún trabajo que siempre hay alguien que a veces te ve como un hijo. Sí. Y te aconseja, te dice, mira, yo creo que es mejor hacerlo de esta manera. ¿Quién te influenció cuando decidiste iniciar una vida llena de vicios y placeres? Ay, papá. Bienvenidos a nuestro canal Hans y Joseph The Channel. Bueno, Hans, Aquí nuevamente. nuevamente para aquí, luego de el Día Mundial de la Juventud Adventista. Así es. ¿Por dónde estuvimos, Hans? Estuvimos por la iglesia de Pueblo Nuevo teniendo un concierto. Live show, ¿verdad? Live show. Ay, en inglés. Sí, estuvimos por allá compartiendo con la gente de Pueblo Nuevo. Se dio muy chévere, la verdad. A la gente le gustó muchísimo. Sí, sí. No, me gustó muchísimo. Y la verdad que bueno que se sintió la presencia. Pero antes de pasar al tema de hoy, si no te has suscrito, por favor. Suscríbete. Si no has dado like, por favor. Dale like. Y si no has comentado, comenten. Y recuerden que estamos todos los sábados con un nuevo episodio al mediodía. Tú sabes, Hans, que ahora en la era digital ¿Qué tenemos? es muy común ver personas famosas que inducen a otras personas a hacer cosas. Lo llamado influencer. Los influencers. Ay. Entonces... Que no cualquiera es influencer. Bueno. O sea, hay gente que se autodenomina influencer. Sí. Pero usted no es influencer nada. Bueno. Vamos a desarrollarlo entonces. Entonces, Hans, ya que hemos mencionado de los influencers, quiero que planteemos una pregunta. O una pregunta a la sala. Exacto. ¿Quién te está influenciando? Esa pregunta abarca mucho porque hay mucha gente que se deja influenciar de muchas cosas en la vida realmente. Tú sabes que cuando nosotros, desde que nosotros nacemos, somos influenciados. Ya sean por nuestros padres. Que esos son los primeros influencers, ¿oíste? Nuestros padres. Exactamente. Somos influenciados por ¿quiénes más? Maestros. Por tu hermano. Amigos. Exacto. Incluso la cultura. Por la iglesia. Lo que está muy de moda, las redes sociales. Exacto. Y también pudiéramos decir que las voces que nosotros elegimos escuchar. Entonces, tú sabes que la Biblia no ignora estos casos. No. En la Biblia hemos registrado quiénes fueron los primeros influencers de la historia. Eso sí es verdad. Entonces, en este episodio, sería interesante tratar algunos casos, Hans. ¿Qué te parece? Claro que sí. Pero ¿cuál es el título de este tema? El título es ¿Quién te está influenciando? Exactamente. Pero hoy nosotros queremos hablarle a ustedes como jóvenes, como hermanos, amigos, porque hay decisiones que uno toma que pudieran alejarte o acercarte a Dios. Y mira que es un tema que va muy de la mano con la realidad que estamos viviendo hoy. Exacto. O sea, como tú mencionas eso de las redes sociales, hay muchos influencers, hay mucha gente que dice cosas, hay mucha gente que hace cosas. Exacto. Mientras hay otros que escuchan y toman esas cosas. Quizá no de la mejor manera, pero aquí vamos a debatir un poco sobre ese tema. Exacto. Y llevar algunos casos de la Biblia también. Que nos pueden ayudar a afianzar un poquito más. Exacto. Casos en bien y en contra. Exacto. Entonces, pero antes, Hans, ¿cómo podemos saber quién te influencia? Hay algunas preguntitas clave. Yo mencionaré una y tú luego mencionas otra, sí, sucesivamente. Bien. La primera pregunta. ¿Cómo saber quién te influencia? Vamos a hacer estas preguntas. ¿Quién te influenció cuando decidiste no servirle a Dios?
¿Sabes? Que, Está interesante, ¿verdad? Sí, uno se queda pensando, porque cuando tú decides no servirle a Dios, ¿quién tú crees que te está influenciando? Puede ser el maligno disfrazado de un amigo. Yo entiendo que esa pregunta tiene una sola respuesta. Sí. Que es el maligno, porque que cualquier cosa que tú no estés haciendo que te impida no servirle a Dios, yo entiendo que es a través del maligno. Ajá, a través del maligno que te está, pues, apartando del camino o llevando a lugares donde tú quizá no deberías estar y ese tipo de cosas. Exacto. Entonces, Hans, la siguiente pregunta. ¿Quién te influenció cuando decidiste irte de la iglesia? Es otra pregunta que los jóvenes deberían de hacerse, ¿verdad? Sí, y esa yo creo que... No vamos a decir que el maligno, pero pudiera ser por un hermano de la iglesia que tú decidiste irte de la iglesia. Por alguna situación. Alguna situación. Tú sabes. Hay gente que son quizá muy sensibles. Los comentarios. La iglesia es como un hospital. Sí. Hay muchos enfermos. El único doctor es Dios. Totalmente. Pero tú decides si quedarte en ese hospital hasta curarte y seguir en ese hospital. Exactamente. Pero hay mucha gente que decide abandonar realmente. Me voy porque fulano me está haciendo la vida imposible, o porque está pasando esto, o no me gusta esto, o hay que venir de cierta manera, o hay que hacer esto, tú sabes, ese tipo de cosas. Exacto. Yo creo que la gente a veces se deja influenciar por cositas mínimas realmente. Sí. Entonces, otra preguntita. Sí, ¿Quién adelante. te influenció cuando pensaste abandonar tu hogar o tus estudios? Bueno. Tú sabes, son preguntas que cuando pasan situaciones uno debería preguntarse. O sea, ¿quién fue que me influenció? O si yo lo hice por mi propia cuenta. Tú sabes. Otra preguntita sería, ¿quién te influenció cuando estabas por arruinar tu carrera? El coro. Eso sí influencia mucho, ¿viste? ¿Quién te influenció cuando decidiste no perdonar? El odio. ¡Cuánto rencor! El odio se apoderó. Sí, eso se apodera mucho. ¿Quién te influenció cuando decidiste iniciar una vida llena de vicios y placeres? Ay, papá. Las amistades, un hermano. El coro nuevamente. El coro. Las redes. En el coro suceden cosas. Entonces son preguntas que uno puede hacerse para saber quién te influencia. Exacto. Ahora bien, Hans, podemos finalizar o concluir de que nadie cae solo. Nadie se aleja solo. Siempre hay una cosita que te está hablando. Siempre hay una voz que te empuja para Dios o para la destrucción. Es como dicen, uno tiene un angelito bueno, un angelito malo que... Como dicen, ¿verdad? Ajá, que te está ahí comiendo el oído. Exactamente. Entonces nosotros decidimos, ¿verdad? Si tomar decisiones que nos lleven al bien o tomar decisiones que nos lleven al mal. Entonces, ¿qué te parece, Hans? Si entramos y uno mismo siempre sabe. O sea, el ser humano siempre sabe qué lo lleva al bien y qué lo lleva al mal. Claro. Porque uno razona, tú sabes. Y quizá uno a veces hace ese tipo de cosas conscientemente. Sí. No inconsciente. Creyendo que están bien. Exacto. Exactamente. Entonces, ¿qué te parece si vemos algunos casos de algunos influencers de la Biblia? De la Biblia. Influencer de la Biblia. Para que tú veas. Ay, papá. Pero en esta ocasión vamos a tratar algunos casos de personas que fueron influenciados para hacer lo correcto. Sí, exacto. En este caso, para hacer lo correcto. Entonces, Hans, presenta el primer caso. El primero es Timoteo. Ay, Timoteo. Influenciado por Pablo. El apóstol. En 2 de Timoteo 1, Sí. 5 al 2, y Timoteo 3, del 14 al 15. Sí. Está esa historia que relata todo ese tipo de cosas. Pero Timoteo desde niño fue enseñado en la fe por su madre y por su abuela. Para que tú veas lo interesante que es la influencia de la familia en los primeros pasos. Pablo también se convirtió en su mentor espiritual. Claro. Timoteo terminó siendo un pastor, un líder firme, fiel y valiente. O sea, eso significa que una voz correcta te puede llevar a buenos lugares. O sea, esto también se lleva a la realidad cuando tú
quizás estás en la universidad o estás en algún trabajo, que siempre hay alguien que a veces te ve como un hijo. Sí. Y te aconseja, te dice, mira, yo creo que es mejor hacerlo de esta manera. O mira, llega a tal hora para que no te llamen la atención. O a esto, para que... Tú sabes, ese tipo de cosas. Te padrinan. Exacto. Como un padrino, realmente. Entonces, podemos decir que es muy, pero muy importante las personas que uno elige que estén al lado de nosotros. Claro. Una voz correcta puede activar un llamado. Porque mira cómo Pablo influenció a Timoteo y Timoteo terminó siendo un líder ejemplar. Pero quizás si no hubiese tenido ese ejemplo, quizás Timoteo fuera otra persona. Exacto. Muy interesante. Es muy... O sea, es muy bueno siempre tener ejemplos en tu vida cotidiana. Gente que tú... Sí. O sea, gente que tú tomes como ejemplo. Que tú digas... Yo quiero ser como fulano. Yo quiero hacer lo que está haciendo fulano. Tú sabes, porque eso te ayuda en tu vida. Tanto en tu vida espiritual, sí, en tu vida cotidiana y todo ese tipo de cosas, realmente. Exacto. ¿Qué te parece si vemos otro casito? Presénteme el próximo ilustre. ¿A quién tenemos? Bueno, de estas se han hecho musicales. Hay canciones de ella. Hay dramas. Ay, papá. Hay de todo. De todo un poco hay. Tenemos el caso de Esther, quien fue influenciada por Mardoqueo. Esta historia la podemos encontrar en Esther 4, del 14 al 16. Uh-huh. Y podemos hacer mención de 2 puntos importantes dentro de esta historia. Sí. La primera es que Mardoqueo la guía, la aconseja y sobre todo la confronta cuando es necesario. Y mira que esa parte me llama mucho la atención, que la confronta cuando es necesario. Exactamente. En la vida usted no puede tener yes men. A todo que sí, que sí, que sí, que sí, que sí. No, usted tiene que tener gente que... corregir duele. Sí. Pero es importante. Es mejor la verdad. Claro, es mejor la verdad. Aunque duela. No te están apuñalando ni nada. Que 1000 palabras bonitas. ¿Me entiendes? Es mejor la verdad que 1000 palabras bonitas. Exacto. ¿Entiendes? Porque al final, cuando no te dicen la verdad, uh-huh, tú vas al camino incorrecto. Te desvías. ¿Me entiendes? Te desvías. Y vemos que producto de esa educación, uh-huh, de esa enseñanza, de esa guía, de esa instrucción, vemos cómo Esther más adelante se convierte en la reina que salva al pueblo del exterminio. Porque había un complot durísimo ahí. Y miren que se convirtió en la reina que salvó al pueblo. Para que tú veas. Y podemos decir que una buena influencia te impulsa a tu propósito aun cuando tú tienes miedo. Exacto. Porque muchas veces nosotros tenemos miedo de hacer algo. Pero siempre aparece alguien que te dice, mira, pero yo estoy viendo tu talento, yo estoy viendo la capacidad que tú tienes, yo creo que tú puedes hacerlo. Hay gente que por miedo no hace cosas. Uh-huh. O sea, que no se arriesga, quizá que tiene el don de cantar y quizás no lo hace por miedo escénico. Tú sabes, ese tipo de cosas. Pero siempre es bueno que, por lo menos en la iglesia, siempre haya alguien que esté vigilando los talentos de los jóvenes, uh-huh, de los muchachos. ¿Tú sabes lo que a mí me gustaba? Que se ve, pero muy poco, es cuando hacían los Descubre tu talento. Sí, eso es muy bueno, en verdad. Porque yo recuerdo que yo participé en uno. Yo también participé. Y estaba chiquitico y hubo un hermano de la iglesia que era que impulsaba siempre los talentos de los jóvenes. Y mira, ya que estamos hablando de eso, por alguien que yo he sido muy influenciado en la música es por Eduardo Cueva. Sí. Que creo que lo dije en un episodio anterior. Uh-huh. O sea, gracias a él yo aprendí a tocar guitarra. Y yo no sabía que yo tenía ese talento para tocar guitarra, ¿me entiendes? Sí. Y gracias a él también me instruyó en eso de la música y todo ese tipo de cosas. Exacto. Y gracias a él sigo en la música todavía. Claro. Y, o sea, para mí ha sido uno de los mejores influencers que yo he tenido en la iglesia, honestamente. Entonces, siempre es bueno tener a alguien que cuando tú tienes miedo, uh-huh, que te impulse. Claro. Como Mardoqueo impulsó e influenció a Esther. Muy cierto. Entonces... Hay otro casito por ahí. Sí. El de Samuel.
influenciado por Elite. El profeta. Ay, ay, ay. Esa historia se encuentra en Primera de Samuel, en el capítulo 3, del 1 al 10. Sí. Pero hay dos puntos importantes. Elí le enseña a diferenciar la voz de Dios de cualquier otra. Ay. Muy importante eso. Eso es profundo, eso. Eso es profundo porque hay palabras, hay mentiras que se disfrazan de verdad. Claro que sí. Hay muchas mentiras que se disfrazan de verdad. Y tú tienes la capacidad de poder identificar lo bueno de lo malo. Eso es muy interesante. Y vemos cómo el sacerdote le enseñó eso a Samuel. Y, o sea, luego de eso pasa lo siguiente. Samuel se convierte en profeta, juez y líder de Israel. No hay que hablar. O sea... una estrella. Eso es para que tú veas que la influencia... Sí. te lleva a cosas grandes realmente. Sí. O a cosas malas. Exacto, a cosas malas. O a destrucción. Pero una buena influencia siempre te ayuda a oír la voz correcta realmente, que es la de Dios. Exacto. Cuando tú tienes buena influencia, tú vas a ir por el camino correcto. Y que ya, o sea, hicimos al principio algunas preguntas que debemos de hacer, ¿no? Cuando alguien, o sea, cómo determinar la influencia de alguien. Claro. Entonces, me gustaría que veamos otro caso. Sí, hay otro muy interesante. Ese es muy conocido. El de Josué. Josué y la influencia que tuvo Moisés en él. Exacto. Realmente esta historia la podemos encontrar en Éxodo 33, 11 y Números 27 del 18 al 23. Sí. Y aquí podemos ver cómo Moisés instruyó, discipuló a Josué durante años. O sea, si vemos la historia, vemos que Josué fue parte de los 2 espías que fueron a verificar la tierra. Y dentro de esos espías, quienes pues tuvieron la confianza en Dios fueron Josué y Caleb. Y vemos cómo Josué, a pesar de todos los años que tuvo con Moisés, él aprendió obediencia, él aprendió valentía y sobre todo él aprendió algo que difícilmente se enseña y es liderazgo. Muy pocos líderes. O sea, muy poca gente aprende a ser líder. Realmente. Exactamente. Entonces, y ya como, vamos a decir, como punto final, Josué fue el sucesor de Moisés. Y él fue que tuvo el privilegio de llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Por la influencia de Moisés. Exacto. Como, o sea, estamos viendo casos de cómo personajes de la Biblia fueron influenciados a hacer el bien. Por una buena mentoría, por una buena corrección que se le hizo en su momento. Exacto. Y la importancia de tú impulsar a aquellos a quien tú le ves un talentico. Ah, mira, yo creo que él ora muy bien. Sí. Él canta muy bien, ella canta muy bien. Y vemos cómo luego esas personas pudieran convertirse en grandes estrellas, artistas. Porque como decimos, uno nunca sabe. No, uno nunca sabe. ¿Dónde que va a poner? Tú sabes. Entonces, estas personas triunfaron porque alguien los llevó a Dios y no lejos de Él. Exacto. Ahora vamos a pasar a una sección... interesante ahora. Vamos a decir un poquito mala. Bueno, no tan mala, pero un poquito mala, vamos a decirlo así. Una sesión que de esas cosas malas vamos a sacar un aprendizaje. Exacto. Por ejemplo, el primer caso. Sí. El de Sansón, que fue influenciado por... ¿Por quién? Por Dalila. Ay, Dalila. Ese nombre suena como... Dalila. Bien, esa historia se encuentra en Jueces 16. Sí. Ahí habla sobre ella. Sí. Sansón tenía un llamado poderoso. Totalmente. Pero Dalila lo manipuló. No que Dalila... ¿Cuánto no pasa eso en la actualidad? Que se dejan manipular. Por cositas. Realmente, tú sabes que hay personas que
se aprovechan de tus debilidades. Y, o sea, cuando ella hizo eso, su fuerza se fue, su visión se apagó, su propósito se nubló todo, realmente. Sí, ya se quedó sin nada. Por una Dalila. Sin pito y sin flauta. Una mala influencia puede destruir dones que Dios te dio. Y qué interesante. Y eso es verdad, sí. Sí. Qué interesante, porque quizás en el pueblo de Dios existan jóvenes que tienen una excelente voz, que cantan bien, pero en ti está en si utilizarlo para el bien o para el mal. O para el mal. Si para Dios o para el maligno. Entonces, vemos cómo luego esas personas que deciden, pues, utilizar sus dones y talentos que Dios les da para otras cosas, vemos que a veces tienen finales tristes. Muy tristes. Pero una preguntita, macho. ¿Crees tú que en el pueblo hay Sansones y Dalilas manipulando a los hermanos? Tú sabes que hay de todo. Hay de todo, pero... En la viña del Señor hay de todo. Hay de todo, pero tú sabes que... Pero ¿cómo tú lo llevas a la realidad eso? Bueno, hermano. A veces nos dan un cargo en la iglesia y somos todopoderosos. Queremos manipular a todo el mundo. Sí. Que porque yo tengo este cargo, usted tiene que hacer lo que yo diga y manipular a los hermanos. Y eso que no pagan. Sí pagaran. Y yo creo que nosotros tuvimos un episodio de... que hablamos un poquito sobre ese tema. Sí. Pero vamos a pasar al próximo, macho. Este es muy interesante, Hans. ¿Quién es el hombre más sabio de la historia? El hombre que le dijeron, pídeme lo que tú quieras. Que yo te lo doy. Pídeme lo que tú quieras. Si quieres dinero, si tú quieres riqueza, si tú quieres tierras, si quieres caballos, si tú quieres ganado. Y él le dijo, no, Señor, yo lo que quiero es sabiduría. Dame sabiduría, Señor. Sin embargo, vemos cómo él fue influenciado por esposas extranjeras y podemos destacar algunas cositas, algunos puntos. Y esta historia se encuentra en Primera de Reyes 11, 1 al 4, donde vemos que Salomón, el hombre más sabio, terminó adorando dioses, otros dioses paganos. Terminó adorando santo y vaina. Dioses paganos. ¿Sabe que antes era... ¿Tenía un altar, Salomón? Era tatuita, le hacían altar y cosas. Salomón estaba... Por Salomón está llevándose de esas mujeres. Palomo, Salomón. Increíblemente. Adorando y vaina. Cuando Dios se lo dio todo. ¿Cómo te pones dedicador de tato y vaina? También podemos ver que su corazón se desvió por escuchar a quienes no honraban al Señor. A veces creemos que hay personas que se disfrazan de ovejas, pero terminan siendo lobos. Feroces. Y muy feroces. Entonces, eso quiere decir que no importa cuánta sabiduría tú tengas, una voz puede desviarte. Increíblemente. O sea, desde el principio hemos estado tratando casos de personas que escucharon la voz correcta, pero decidieron hacerlo mal. Y estamos viendo aquí personas que escucharon la voz incorrecta y vemos el desenlace. Pero hay otro caso que me gusta mucho. Sí. Adelante con el otro caso. Saúl influenciado por la presión del pueblo. Ay, Saúl. Eso lo tratamos en un episodio anterior. Ay, pero yo quisiera hacerte una pregunta desde... O sea, sí, trayéndola a la realidad. Sí. ¿Tú sientes que Abinader se deja influenciar por el pueblo? El pueblo es que pone los presidentes. El pueblo que dice, usted que va, usted que no, usted sí. El pueblo que va a las urnas y vota. Cada 4 años, ¿no? Sí, cada 4 años. Si es que no... El pueblo que vota. Entonces, hacen un desastre.
Entonces, sí... el pueblo hace su presión para que... El pueblo, claro, el pueblo incide en las decisiones de cómo va la nación. Claro. Pero volvamos a Samuel, que se encuentra la historia en Primera de Samuel 13, del 8 al 14. Que hay unos cuantos puntos acá que... Por ejemplo, el primero... Saúl ofreció sacrificios que no le correspondían. Exacto. Se desesperó y desobedeció por presión humana. Ahí está. Y perdió el reino. ¿Sabes lo que tú...? O sea, por presión tú perdés el reino. Yo imagino que el reino antes era algo como... O sea, algo como de la high, tú sabes, como que... No, eso era lo más top. Es que si tú eres un rey, Hans... Si tú eres un rey... Y tú perderlo por... Tú tienes un rey, ¿no? Tú sabes, o sea, como que... Sí. La presión social es una influencia muy peligrosa cuando no se confía en Dios. Y yo creo que esto se lleva también mucho a la realidad. Sí. Hay mucha gente que por presión social hace cosas, dice cosas y... O sea, la presión social no puede llevarte a un nivel donde tú quizá digas cosas de las cuales tú te arrepientas o hagas cosas de las cuales tú te arrepientas. La presión social también se siente en muchos ámbitos de la vida. Por ejemplo, en un coro, que a veces tú quizá tengas un coro que quizá no es... No son los amigos tuyos habituales, los más favorables, y quizás te incitan a hacer cosas y tú por presión accedes a hacer cosas. Entonces, la presión de grupo. Exacto, ahí entra la presión de grupo. Sí. Entonces, este es un caso muy interesante realmente y o sea, qué lástima que Saúl por presión dejó perder el reino. Y hizo un montón de cosas terribles. Exacto. Y eso no solamente como tú mencionas, eso se da mucho también en las escuelas. En las universidades. Presión social. Como jóvenes... porque ellos lo están haciendo y yo también tengo que hacerlo. Hay gente que fuma porque otro fuma. Por estar en la moda. Gente que fuma juca porque otro fuma juca. La moda. El grupito. ¿Me entiendes? Estoy atrás. Desautorizado. No, yo seguiré atrás. Hay que romper el molde. Seguiré atrás. Detrás del último. Detrás del último yo voy. Yo no quiero estar en esa moda, en verdad. Y que tirando humo. Vamos a presentar otro casito, que es el de Acab, que fue influenciado por Jezabel. Ay, papá. Aquí esta historia podemos visualizarla en Primera de Reyes 21, ahí está toda la historia completa. Pero podemos puntualizar que Jezabel lo impulsó al pecado, la idolatría y la injusticia. Increíblemente, cómo una persona puede tener tanta influencia sobre otra hasta llegar a ese punto. O sea, idolatría. Una cosa que se castigaban a los pueblos por la idolatría. Y que Dios, muy celoso. Adórenme solamente a mí. Porque que los demás dioses son de palo. No tienen ojo. O sea, como dicen, tienen ojo pero no ven. Corazón, pero no sienten. Exacto. Entonces, vemos cómo al final Acab terminó siendo recordado como uno de los peores. De los peores reyes. Lo peor. ¿Sabes lo que es eso? Que te recuerden como el peor. Eso es fuerte. Eso deja mucho que decir. Como el peor. Entonces, cuando la lección es que cuando tú te unes a personas sin temor de Dios, esas personas te arrastran a su oscuridad. Como dice el dicho, dime con quién andas. Y te diré quién eres. El que anda con cojo, al año cojea. Ahí está. El que anda con el que fuma juca, al año va a fumar juca. ¿Me entiendes? Ahí está. Porque los hábitos se crean en 21 días. Y si tú duras 21 días con una gente para arriba y para abajo, haciendo, tú sabes que él está haciendo cosas que tú no haces. Sí. Algún día te va a pegar algo. Mira, agarra ese ahí para que le dé. Mira, bébete eso ahí para que le dé. Y de chin en chin. Está todo influenciado. La cosa ya, y ya tú después... Ya tú coges solo ya tú lo coges solo cuando tú vas a la siguiente reunión, ya, ¿me entiendes? Ya tú estás ruling ya. En la moda. Ya tú estás en la moda. Pero yo seguiré atrás. Del último.
Rompiendo el molde. Exacto, rompiendo el molde. Hay otro caso que me gusta mucho también. Vamos a darle con ese caso. Tú terminaste con... Sí, dale. Vamos con ese casito. El de Herodes. Ay. Influenciado por Herodías. Oye el nombre, Herodías. ¿Qué pasó? En la Biblia hay muchos nombres que son... extraños. Bueno, hay gente, a la actualidad yo nunca he escuchado a una gente que llame Herodes o Herodías. Es que Herodes es como un nombre fuerte. Nombre como de rey. Ajá. Eso es para reyes, para gente dura. Pero esa historia se encuentra en Marcos, en el capítulo 6, versículo 17 al 28. Sí. Y ella lo que dice influenciado por su esposa y por la presión de los invitados. Ay, sí, Hans. Ahí se influenciado aplica, por una Dalila. Ahí se aplica lo que es la presión del grupo. Así mismito. La presión social. Y mira que en este caso fue por su esposa nada más, ¿viste? Y obviamente por sus invitados. Sí, porque si nos vamos a esa historia para entenderlo un poquito mejor. Herodías le pidió la cabeza de Juan el Bautista. Ay, papá. ¿Tú sabes lo que es eso? De que tú pedías la cabeza. Porque que Juan mandaba fuego. No. Juan no pasaba paño tibio. Entonces, tenían una situación ahí entre ellos. Y dijo, oye, yo voy a aprovechar de esos gran banquetes que hace Herodes cada año o por temporada. Y le dice, pídeme lo que tú quieras. Hasta mi rey no te daría. Exacto. Yo quiero la cabeza de Juan. Ay, oye, la cabeza. No pido un brazo. La cabeza. Yo quiero un bandeja de plata. La cabeza. Ya tú sabes, lo invitado, ¿no? El rey va a cumplir lo que su esposa en este día le dijo. Literal. Así, literal. No entonces, pide que un brazo, una mano. La cabeza. Para quitarlo del medio. Oh, qué bacano. Pero, güey, aguante, ¿no? La cabeza, ¿no? Yo decía un brazo y te de quién. Un dedito. Oye, así, ¿no? Y mira que esto fue uno de los actos más horribles por una mala influencia. Claro, hermano. ¿Cómo tú pides la cabeza en una celebración? No, pero yo estoy en shock todavía, macho. ¿Cómo que la cabeza, mi hermano? Y literal, cumplió. ¿Cómo que la cabeza? Y cumplió. Pues llévate un brazo, un dedito, una cosa. La cabeza. Y mira, esto deja una lección. Y es que una influencia equivocada puede llevarte a decisiones irreversibles. Tú no puedes devolver una cabeza después que tú la mochas. Ya eso es imposible. O sea... Eso fue horrible, man. O sea, demasiado horrible realmente. ¿Tú pediste que la cabeza de alguien? Uf. Y llevándola a la realidad, macho, ¿qué piden en este tiempo? Bueno, en este tiempo se pide cárcel. Sí. Que es lo mínimo, básicamente. Exacto, a veces... Pero el pueblo a veces se quilla y quiere la cabeza, ¿oíste? La influencia. El pueblo se quilla y quiere la cabeza porque... La presión grupal. Aquí, en este país... No cogen esa. Suceden cosas. Y no maravillosas. Ay, Dios mío. Qué locura. Vamos a ver otro casito. Tú sabes, este nunca se queda. No, ese siempre está ahí. Cuando se habla de cosas... Sí. No tan buenas. Ahí está el Judas, Don Judas. Influenciado por Satanás. Y podemos ver ese relato en Juan 13:2 y Lucas 22:3. Uh-huh. Y aquí vamos a señalar dos puntos importantes. El primero es que Judas estaba en la iglesia con Jesús, pero pasaba algo. Él no era íntimo con Jesús. Oye, y eso es... O sea, esa frase deja mucho que decir cuando tú no eres íntimo con Jesús. O sea, tú... No lo buscas. Estabas en la iglesia con Jesús, pero no era íntimo con Jesús. ¿Cuántas hermanos o personas hay en la iglesia que están en la iglesia por estar, por el coro, por costumbre, pero realmente quizás no aman a Dios? No, a veces van nada más... Son del séptimo día porque van los sábados nada más. Entonces,
Es interesante, o sea, esta lección, este caso, nos sirve para nosotros reflexionar sobre nuestra condición espiritual en la iglesia. Y mira, perdona que te interrumpa, que en estos días yo, viendo en las redes sociales, vi algo. Tú sabes que ahora se está creando muchas cosas con inteligencia artificial. Sí, casi todo. Hoy no me salió un video de Judas. Sí. Que el Señor lo estaba como resucitando. Entonces llegó el Terminator con una escopeta y estaba matando a Judas. Y Judas volvía a separar y le decía, no me mates, que todavía yo no he hecho lo que tengo que hacer. Una locura. Y yo digo... Una locura. Total. Totalmente. Pero aquí podemos puntualizar de que el maligno, Satanás, llenó el corazón de Judas porque él dejó esa puerta abierta. Le gustaba mucho el dinero. Le gustaba las influencias. La raíz de todos los males. Judas era sonidita. Entonces, podemos aprender de que no basta con estar cerca de Jesús, sino que también debes ser cercano a Jesús en tu corazón. Exacto. O sea, no basta con ir a la iglesia. No basta con dar diezmos y ofrendas. No. Como dice la palabra, muchos de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Y eso es lo que mira el Señor. El corazón. Exacto. Hay otro caso muy interesante. Ese es uno de los famosos. Adelante. El de Eva. Ay, Eva. ¿Por quién fue influenciada Eva? Por la serpiente. Macho, pero ¿y la serpiente hablaban? Esa habló. Pero ¿y cómo sabía ella que hablaba? No debió ni siquiera, mira, dice, huid de la tentación. Porque No, los animales no hablan. No hablan los animales. No hablan. Entonces ella ahí puso su oído a palabras bonitas. Eva influenciada por la serpiente. Sí. Y Adán por Eva. Ah. En el principio. Cuando todo era bueno en gran manera. Ay, Dios mío. Esta historia se encuentra en Génesis 3, del 6 al 11, los versículos del 6 al 11. Sí. Y hay 3 puntos importantes. Y es que una conversación equivocada abrió una puerta al pecado. No debió ni siquiera escuchar. Señor, reprenda. No. Sí, Señor, reprenda. No, vete de ahí. Un palo, una vaina. Serpiente, ¿qué es lo que tú haces aquí? Ruede. O sea... Porque tú viste que está hablando con una serpiente, Eva. Y entonces, no simplemente ella, sino que Adán cayó también. Adán siguió su voz sin consultar a Dios. Se dejó influenciar también ahí. ¿Y de qué manera? Esa es mi esposa. Con ella hasta el final. Oh, míralo ahí hasta el final. Aquí mira, estamos nosotros. Mira el final que estamos Aquí estamos nosotros en el final. Increíblemente. O sea, ya luego de eso entró la muerte, el dolor y la ruptura espiritual. O sea, entró todo ya. Ya ahí empezó todo. Empezó el mundo ya. Tú sabes que me llama la atención de que Adán siguió la voz de ella sin consultar a Dios. Me llama la atención porque a veces nosotros escuchamos personas que posiblemente intenten llevarnos a un camino bueno, pero al final nos llevan a la destrucción. Exacto. Y no consultamos a Dios. Hay que consultarle a Dios. Todas las decisiones en la vida. Todas las decisiones que uno tome en la vida hay que consultársela a Dios. Sí. Ya sea de un trabajo, ya sea de una relación, ya sea de... cualquier cosa que tú vayas a hacer en la vida realmente. Porque el Señor... quiere lo mejor para ti. Y Él siempre te da la respuesta. Sí. A su tiempo. Y te la da de una manera que tú te quedas como que... en shock. Te llega el momento y tú luego piensas de que ya esta es la respuesta del Señor. Quizá ahora, Hans, estamos atravesando por alguna situación. Nos sentimos mal por algo que pasó. Sí. Pero Dios te dice, hijo mío, mira, tú estás viendo el muro que está delante de ti. Pero yo estoy viendo más allá. Exacto. Así que confía y tranquilo. Es como que el Señor ve el futuro de uno realmente. Es que Él conoce todo. O sea, Él sabe lo que va a pasar. Y todo ese tipo de cosas realmente. Uno quizá a veces se sienta
decaído por situaciones o quizás no está pasando el mejor momento de su vida o quizás te llega la crisis de los 30 o cosas que quizás tú te hacen sentir mal realmente. Y el Señor siempre tiene una respuesta para cada situación, honestamente. Y siempre hay versículos que te dan aliento, que te ayudan, que te apoyan y todo ese tipo de cosas realmente. Entonces, ¿cómo podemos aplicar? O sea, vimos casos de personas que fueron influenciadas para el bien. Sí. Y también vimos casos de personas que fueron influenciadas para el mal. ¿Cómo podemos aplicar estos casos a la vida de hoy? Quizá hoy nosotros no tenemos serpiente física. Sí. Pero. Hay serpientes digitales, macho. ¿Cuáles son esas serpientes que están tirando veneno? Hay serpientes que están dando like. ¡Ay! Mandando fueguito. Corazoncito y vaina y qué sé yo qué. Bueno. Realmente, o sea, a veces uno habla de la Biblia y hay muchas cosas que se asemejan a la realidad, tú sabes. Porque como dice, quizá no hay serpiente física como Adán y Eva o sea, esa situación que pasó de que la serpiente le habló a Eva y ese tipo de cosas. Sí. Pero hoy sí existen serpientes digitales. Hay muchas serpientes digitales. Personas ahí mandando veneno. Personas mandando veneno. Hablando mal del hablando mal, críticas, situaciones y todo ese tipo de cosas, tú sabes. Hay serpientes digitales. Y quizás no tenemos a Jezabel en persona, que influenció al rey conocido como el peor de la historia. Pero sí influencias tóxicas. Sí tenemos influencias tóxicas en amistades, en redes sociales, en relaciones también. Porque tú puedes tener una pareja, pero es tóxica. Claro. No llevan una relación sana. Y esas son de las cositas que se pueden aplicar a nuestra actualidad. Claro. Y hay algo muy interesante, que es que tus decisiones están siendo moldeadas por las voces que permites que entren. O sea, las voces de afuera son las que están moldeando tu carácter, tu influencia, lo que tú vas a reflejar en otros. Sí, porque tú sabes que debemos de cuidar las avenidas del alma. Claro. Lo que vemos, lo que escuchamos, lo que comemos, lo que oímos. ¿Tú entiendes? Lo que palpamos. Entonces, mira que ese es un tema muy interesante. Hay que tratarlo. Las avenidas del alma. Entonces, queremos hacerte esta pregunta. ¿Quién te está influenciando en estos momentos? ¿Cristo? ¿O el maligno? Pero en este caso, déjate influenciar por Cristo y déjanos un comentario. Exactamente. Hoy queremos decirte con amor y claridad que si tú cambias la voz que escuchas, también cambiará tu futuro. O sea, también otro consejito que podemos dejarle a cada uno de ustedes es: rodéate de personas que te sumen. No que te alejen. ¿Entiendes? Y no sigas influencias que destruyan tu fe. O tu casa, tus sueños, tus propósitos. O sea, las cosas que tú anheles y todo eso realmente. No sigas eso. Quizás en las redes seguimos personas que no nos suman. Mira, yo hice no sé si llamarlo hábito, pero yo seguía mucha gente en Instagram. Sí. Y yo un día me senté. Sí. Y dije, ¿a quién es que yo estoy siguiendo? Sí. Y yo empecé a dejar de seguir gente, macho. No te sumaban a esa gente. Pero gente... O sea, yo entro a mi Instagram y yo nada más sigo a la gente que yo... Que conozco. O que conozco, la gente que tengo una relación con ellos, que le he hecho algún trabajo y ese tipo de cosas. Pero yo dejé de seguir gente, páginas, actores de cine, que qué sé yo quién, que esto que lo otro. O sea, gente que... Está bien, son súper estrellas y cosas, bien. Pero al final no me están sumando, tú sabes. Sí. Y si yo quiero verlo, voy a su Instagram y lo veo, whatever, y salgo. Pero realmente yo estoy siguiendo las cosas que me suman.
Totalmente. Y ese es un consejo muy, muy Las cosas bueno. que me ayudan a seguir adelante, cosas que yo entienda que le pueda sacar provecho, pero cosas que yo entienda que no me van a sumar, yo no lo sigo. Y ya que hemos hablado de influencers, les exhortamos de que sigamos al mayor influencer, Cristo. Porque Él es el único que cuando tú estás mal, te dice, hijo mío, deposita tus cargas en mí, que yo te daré descanso. Exacto. Que cuando tú estás triste, te dice, aquí está mi hombro. ¿Entiendes? Llora conmigo. Él es la voz que te guarda, que te guía, te corrige. Y sobre todo es la voz que te va a guiar hacia la vida eterna. Y qué mejor cosa que la vida eterna. Claro que sí. Que eso es lo que estamos buscando. Queremos ir para el cielo. Estamos altos de taquilla. Este mundo no ofrece nada. Todos los días una vaina nueva. ¿Entiendes? Entonces, vamos a dejar unos casos prácticos, unos desafíos prácticos. El primero es que expulsa de tu vida la mala influencia. Acércate a la palabra. Busca mentores espirituales. Y permite que el Espíritu Santo sea tu guía en todo lo que tú hagas. Siempre pide dirección de Dios. Cuando salgas, cuando vengas, cuando vayas a iniciar un proyecto, cuando vayas a iniciar una relación, cuando vayas a iniciar cualquier cosa. Que Dios siempre sea el centro de todo lo que tú hagas realmente. Y para finalizar, Hans, queremos dejarle una pequeña frase que es: quien te influencie determinará en quién te conviertes. Y deja que Cristo sea tu mayor influencia y tu vida nunca será la misma. Yo creo que el tema está claro. Sí. Tocamos muchos puntos que en bien y en contra. De gente que recibió la voz, pero decidió hacerlo mal. Otros que se dejaron influenciar e hicieron lo bien. Exacto. Entonces, realmente ese es nuestro mayor deseo. Que ustedes puedan ser influenciados por Cristo. Exacto. En todo lo que ustedes hagan, decidan hacer. Y que Dios siempre sea el centro de su vida, realmente. Y hasta aquí ha sido el episodio de hoy. Si te gustó, Hans, ¿qué deben de hacer? Dale like, comentar, suscríbete y recuerda que estamos todos los sábados al mediodía con un nuevo episodio. 12:30. Like, suscríbete y déjanos tu comentario ahí en la cajita. Esto fue todo en Hans y Joseph The Channel. Un saludito.